Ya. Llegan a ver mi pantalla. Que alguien me responda, por favor. Julio García, ¿llegas a ver mi pantalla, por favor? Sí se ve, profe, todo. Sí se Ya, ve. ok. Ya, gracias. Ya. Ya. Mencionamos la pila. La pila en sí se encuentra dentro de la placa, como observamos acá en la imagen derecha. Siempre va a estar cerca a la BIOS. Ya la pila en sí tiene una duración de 5 años. O sea, durante todo ese tiempo va a ayudar a la BIOS a que tenga una configuración. Como mencioné. De que va a ayudar a guardar la información a la BIOS, su configuración, hora, fecha, ¿no? Entre otros. Ya. Cuando nosotros, a la BIOS en sí, también se le puede poner una contraseña dentro de la configuración para que nadie pueda manipular. Pero también hay una forma de cómo resetear esa clave de la BIOS. Sí, dentro de la placa existen unos 3 conectores que vienen con un jumper. Como observan, ¿llegan a observar bien en la presentación? Perdón. ¿Llegan a ver? Ya. Acá hay un conector 2, 3. Ya. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ahorita el jumper que está en esa posición está normal. Para limpiar la configuración que se hizo con la clave, ese jumper se retira con mucho cuidado y se va a insertar aquí, en los 2 primeros contactos. ¿Ya? Por defecto está así. Disculpen, lapicito. Acá hay 1, 2, 3. Por defecto está ocupado en el pin 2 y pin 3. Para resetear, tenemos que ponerlo eso al pin 1 y pin 2 por unos 5 segundos, ¿no? Y después de 5 segundos, eh, regresamos el jack. Ese jack, ese plástico, lo regresamos para que haga puente. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, pero es una consulta de eso. Que quiera la pila, así, dejar un minuto más antes, que si alguna cosa me he olvidado y después retiro, ¿qué pasaría? ¿Se malogra? ¿Cuál? Respecto, ¿me estás hablando sobre qué? De la pila. No, yo no estoy hablando de la pila. Ahorita yo estoy hablando de reseteo de la BIOS. Es que, Es amarillito. sí, Ah, ya. es un pin que se Ah, ya. retira y se pone en el siguiente conector. Ah, ya, 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 ya. ¿para qué? Para poder resetear la configuración de la BIOS a, a modo fábrica. ¿Ya? Disculpe, ¿ese pin tiene una entrada y salida o cómo es eso, profesor? No, ese se saca con una pinza. Ya. Ese se saca con una pinza. A ver, mira, ahora te voy a mostrar ¿Y una imagen. cómo para saber si está bien o está mal logrado? No, no es que si está malogrado, no. O sea, mayormente hay gente que le pone clave a la BIOS para que no lo manipulen. ¿Ya?
pero por X, una persona le regala una computadora a otro y esa persona dice, no, no puedo acceder a la BIOS. Se requiere en sí resetear la configuración de ello. ¿Ya? Y para resetear se tiene que hacer eso, ¿no? Cambiar los pines. Del pin 2 y 3, ese plastiquito se cambia al pin 1, pin 2. ¿Me entienden? Ahí, chicos. ¿Qué dijo, profesor? Disculpe, no lo puedo escuchar. Ya. Para resetear la configuración de la BIOS, cuando una BIOS tiene contraseña, este pin va a permitir regresar la BIOS a modo de fábrica. ¿Ok? Un momento, ahorita voy a cambiar de pantalla. Voy a mostrar. Ya. Ya van a observar lo que tengo en pantalla. Este es el conector que viene del, como dice, Clear CMOS, que es de la BIOS. Esto con una pinza se retira hacia arriba, ¿ya? Y este mismo conector se conecta acá a este primero, a este con este. Al ponerlo acá, por unos 5 segundos, luego regresarlo a su mismo lugar, es lo que se hace el reseteo de la BIOS a modo fábrica. Para poder quitar la contraseña que tenía, ¿ya? Y entre otras funciones también. Eso es lo más principal, para borrar la contraseña que tiene la BIOS. Ya, justo como dice acá, lo que la BIOS en sí tiene es en sí una serie de rutinas para poder inicializar todos los distintos componentes que presenta, ¿no? Ya sea internamente, como el sistema instalado, ¿no? Y para evitar de que haya también conflictos. Y si hay conflictos o errores, lo va a mostrar en pantalla. Ya. Cada fabricante de placa madre, hemos dicho, maneja BIOS diferentes, versiones diferentes de BIOS. No todas las BIOS son iguales, pero sí tienen similitudes. ¿Ok, chicos? Esta BIOS también cuando se corrompe o sale una nueva versión de la BIOS, en la página oficial del fabricante, con el modelo de la placa madre, se puede actualizar la BIOS. Pero esta es una operación muy delicada, porque si estás actualizando la BIOS y ponte, se te va la luz, se puede corromper la BIOS. Y ahí se tiene que hacer otro tipo de artificios que son mucho más avanzados. A nivel electrónico se tiene que retirar la BIOS, conectar a un dispositivo. Ese dispositivo va a estar conectado, no sé, a una PC o laptop, donde se tienen que cargar unos archivos a la BIOS y luego de ello la BIOS se tiene que soldar a la placa. Es todo un proceso muy complejo. Que el más sencillo es en sí descargar la actualización de la página oficial del fabricante, ¿no? De la placa madre. Pero como digo, hay que tener mucho cuidado. Como dice acá abajo, si es que no se hace con las condiciones que se requiere, se puede dañar la placa madre, ¿ya? Y como decía, obligaría a extraer el chip
del BIOS. Quitarlo de la placa madre. ¿Ya? Posiblemente sustituirlo. De manera extrema se puede sustituir por otra BIOS que esté funcionando, que sea del mismo modelo de la placa madre. Por eso se dice que es una operación bastante delicada actualizar la BIOS. Ya, como dice, todas las actualizaciones de la BIOS se puede conseguir desde la página web oficial del fabricante de la placa madre, ¿ya? O también hay páginas especializadas que se dedican a ello. Ok, mis chicos. Justo lo que yo quiero hacer, algo muy bonito con ustedes. Yo quiero que desde sus computadoras o de la computadora de un amigo o de alguien, entrar a la BIOS. Yo quiero que entren a la BIOS. Recuerden, acá estoy dejando, se puede entrar con suprimir, con la tecla escape, con F2, ¿no? O con la tecla del, que es para borrado, se puede acceder a la BIOS de una computadora, de una PC de escritorio, ¿ya? Hay computadoras que son con el F7, F8. Sería bueno probar, porque cada computadora varía la forma de cómo ingresar a la BIOS. Y lo que yo quiero, muchachos, es que cuando entren a la BIOS, quiero que tomen foto, así como yo he hecho en la presentación, acá, ¿no? Quiero que tomen foto al menú general. Cuando entran al ítem, que salga su información. Todo eso quiero. ¿Pueden hacer eso, chicos? ¿O, o los recursos que tienen son muy limitados? O, Yo no puedo, profe. mm, no digo que sea necesariamente que sea de tu computadora. De repente, yo sé que de repente no puedes tener computadora, pero de un amigo de repente. Solo es tomar fotos y... No solo laptop, no PC, no, teléfono. Ah, ya. Ok, Vincenzo. Pero de un familiar en el cual tengo una computadora, solo es tomar fotos. No, no es para ahora, es para la siguiente clase. Es para la siguiente clase y yo quiero que esas fotos los pongan en una presentación de PowerPoint y para poder analizar a detalle los diferentes modelos de BIOS que tienen ustedes, ¿no? O sus familiares, mejor dicho, ¿no? Ok, está bien, sí. A eso es lo que llevamos. Y con las fotos vamos a analizar. ¿Está bien, chicos? Quiero ser dinámico por parte de ustedes. Es para poder familiarizarnos con la BIOS. Profesor, una consulta. Dígame. Y no es, como es importante tomar de la computadora sus partes y lo mandaría ahí, lo que estamos estudiando, ¿también es factible o no es factible, profesor? No, va a haber otro taller que va a ser eso. Vamos a tomar fotos a las partes de las computadoras. Ya, ¿Ya? lo mandaría lo que estamos estudiando, eso, ¿no? Sí, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar foto sobre la BIOS, sobre su configuración. Ya, ¿Ya? pero ese es escrito. Tomarle foto, ponerlos así como yo tengo en la presentación. Así, lo pueden poner acá así y posiblemente a un costadito pueden describir, ¿no? Este es el menú principal. Este es la sección de información, ¿no? Esta es la sección donde me muestra la hora y fecha.
Esta es la sección de la BIOS donde me muestra los dispositivos de arranque, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque ahí les van a salir disco duro, lectora, ¿no? Así, quiero, o sea, que describan cada imagen de manera puntual. No es que, no quiero que se explayen. Cosas puntuales nomás. ¿Está bien, chicos? ¿Pueden hacer eso? Aunque sea uno, ¿no, profesor? La idea es explorar las funcionalidades del setup de la BIOS. Esa es la idea. Eh, ya, no es ahora. Es como digo, vamos a ver la siguiente clase de esto con mucho cuidado, mucha cautela para que se familiaricen. ¿Ya, chicos? Van a tener una semana prácticamente. Esto les tomará tomar fotos, bueno, mucho 15 minutos. Y otros 15 minutos de repente para armar la presentación. A lo mucho les tomará una media hora. Y no es tan difícil que digamos hacer esto. Ya, chicos, por favor. Ya. Justo lo que quiero hablarles ahora es sobre la clonación de discos duros. ¿Ya? Un compañero de ustedes me mencionó de que quería saber sobre la clonación de discos duros. Han visto ustedes lo que es clonación de discos duros, pero también vamos a verlo a modo grosso en clases posteriores. Solo le voy a hablar acá la parte teórica de clonación de discos duros. ¿Ya? Creo que, como dice el nombre, clonación de discos duros, clonar, es un proceso de copiar los archivos que hay en una computadora. Acá estoy poniendo un disco duro, ¿no? Eh, Copiar en un archivo que se llama, es una imagen en sí de la computadora. Y ese archivo, cuando uno tiene el archivo en sí, yo lo estoy poniendo acá como archivo copia, uno lo puede restaurar en otro disco duro, donde prácticamente va a ser una segunda computadora. O sea, en pocas palabras, lo que va a hacer, lo que tiene este, quiero replicarlo a este disco duro. El, el tiempo que se demora en copiar es un promedio de 7 a 10 minutos. Y para restaurar esa copia a la segunda computadora o al segundo disco duro, también toma un promedio de 7 a 10 minutos. Sumamos los tiempos, a lo mucho se va a demorar unos 20 minutos en hacer la copia y restauración de la imagen de este disco duro. ¿Ok, chicos? De eso trata. Es un proceso de copiar lo que hay en una computadora a una segunda computadora. Les comento. Antes era muy limitado hacer clonación. ¿Por qué? Porque ambas computadoras tenían que ser de mismas características. Actualmente no se puede tener ello. Ya no funciona así, porque Windows 10 rompe el esquema de eso. Diciendo, no te preocupes, el Windows 10 es compatible para todas las computadoras. Si de repente este es una laptop, ¿cierto? Copiamos información, tranquilamente lo podemos pasar esta información a una computadora de escritorio. Rompe el esquema totalmente de clonación a lo que se tenía 10 años antes, hace años. Es por eso que la clonación de discos duros, para evitar instalar nuevamente el Windows y los programas básicos, se puede hacer una copia, ¿no? De un disco duro existente a un nuevo disco duro.
es todo un proceso que se hace, ¿no? Desde una copia y restauración. Acá estoy poniendo de que existe varios software que permiten hacer esto. Yo normalmente utilizo el Acronis. Acronis es uno de los programas reconocidos para hacer clonación de discos duros. Y respecto a los usos de clonación, y como dicen acá, existen diferentes situaciones para hacer clonación de discos duros, ¿no? De repente para las cabinas de internet, tienes 10 computadoras, eh, instalas el Windows, los programas básicos en una computadora. Y para no hacer eso, en las demás 9 computadoras, es ahí donde haces una copia de la computadora 1. Y cuando ya tienes el archivo de esta copia lo puedes restaurar en las otras 9 computadoras. Que normalmente formateando, instalando los programas te va a tomar por lo menos 1 hora o hasta un poquito más. Mientras con la clonación te toma 10 minutos una computadora. Otros 10 minutos otra computadora. Y lo puedes hacer tranquilamente en 1 hora. Lo puedes hacer la clonación para las 9 computadoras que uno requiere, ¿no? Como dice, para inicio y restauración. Exacto, también. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando uno formatea su computadora y instala programas, uno puede generar una imagen, copia de lo que tiene actualmente. Supongamos, se malogra tu disco duro. Ya, le pones otro disco duro. Como ya tienes una copia, un respaldo, con el programa adecuado para hacer copias, puedes restaurar esa copia y ya lo tienes. ¿Ya? Otro, o sea, equipamiento de nuevas computadoras. Exacto. Como les digo, uno que ya tiene una copia, no sé, guardado en su disco externo, a una memoria USB, tranquilamente lo que se puede hacer es de que la imagen que tienes ya guardada lo puedes replicar en infinitas computadoras. ¿Ok? Ya hemos dicho las situaciones también para actualizar el disco duro. De repente quieres actualizar, ya no quieres disco mecánico, pero quieres tener un disco sólido. Ok, igualito. Replicar. Esa imagen que has generado lo replicas a tu disco sólido. En vez que te demores 1 hora y media en formatear e instalar los programas en un disco sólido, con la clonación lo haces en poco tiempo, en 7 a 10 minutos. Hay ciertas características que hay que tener en cuenta, ¿no? En el momento de clonación. ¿Ok, chicos? Eh, la copia de seguridad de todo el sistema, la recuperación del sistema también. Tiene muchos usos. Le dejo estos pequeños textos para que lo lean. ¿Ya? Hay dos formas de cómo clonar discos duros, ya sea por software, los más conocidos son Norton Ghost y la Acronix. ¿Ok, chicos? Y a nivel de hardware, existen clonadores ya físicos, como vemos acá. O sea, nosotros podemos clonar de disco mecánico a otro disco mecánico, de un disco mecánico a un disco sólido, ¿ya? O de un disco mecánico a un disco de laptop también puede ser. O sea, de 3.5 pulgadas a 2.5 pulgadas. ¿Ya? Se puede hacer eso también. Ya, lo que les he explicado justo está acá. Dice de cómo funciona. De cómo funciona la clonación en sí. Ya que recuerda, eh, lo que estaba acá lo voy a explicar acá nuevamente. De que acá en la primera computadora, si
sí o sí tiene que tener instalado su Windows 10 en este caso, ¿no? Su Windows 10 con sus programas básicos y todo. Teniendo eso, generas una copia de tu Windows 10 con tus programas. Después de ello, con el programa, con Norton Ghost o con el Acronis, que has hecho el respaldo, una copia, con eso mismo lo restauras en otras computadoras. Es, de, es en sí de cómo funciona la clonación de discos duros. ¿Ya? Justo acá lo pongo. ¿Qué es lo que hace el Acronis? O un programa que se dedica a la clonación. Genera una copia de una computadora o de un disco duro. Re- y lo puede restaurar, no sé, en una computadora a más. ¿Ya? De eso consta lo que es la clonación de discos duros. Pero hay una cosita también. A ver, Julio García, sí, dígame. Profesor, una consulta. Y digamos, por que viene un cliente, por así decirlo, y le dice que clone o sea, lo que clone su disco, de que le pase un disco la información al otro. ¿Ya? ¿Usted cuánto cobraría por eso? Costo. En el costo, yo profesionalmente, eh, les comento, yo estuve en un proyecto de Ripley el año pasado, en las diferentes sedes de Ripley, que hacían migración tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? De que las computadoras viejas que ya tenían los usuarios, se les iba a asignar nuevas computadoras. Y nosotros hacíamos eso, clonar su computadora antigua y pasarla a la nueva computadora. En empresas mayormente se cobran regular, porque te costean con todo y factura, que puede costar, por cada computadora puede costar sus 35 40 dólares. Pero hay técnicos que también realizan esto. Pero lo malo es que los técnicos a veces se abaratan los precios. O sea, a veces cobran como si fuera un formateo. Pero, yo justo también a ciertos compañeros o amigos que son técnicos, eh, ellos siguen por lo tradicional, formateando. Yo, mayormente cuando clono, trato de cobrar no tan caro ni tan barato, porque un usuario de hogar no te va a pagar como debe ser. Yo normalmente estoy cobrando un promedio de 60 70 soles, a lo mucho 80, sí. ¿Por qué? Porque le doy eh, un servicio eficaz, lo más rápido posible. O sea, para no perder tiempo, ¿no? En ese sentido. Y cuando ven eso, ¡ay! ¿Qué? ¿Tan rápido? No, es que utilizo herramientas sofisticadas. Ya. Eh, yo no formateo ni instalo programas. Lo que yo tengo un programa especializado en clonar tu disco duro que tiene y te lo estoy pasando a tu disco sólido. ¿Ok, muchachos? O sea, tampoco no significa de que van a cobrar como si fuera un formateo. Siempre hay que, ¿cómo se llama?, costear lo que dicen, ¿no? El conocimiento que han adquirido. ¿Está bien? ¿Estaba ahí Sí, tu, profesor, tu gracias. pregunta? Sí, Ya, profe, ya. gracias. Ok, ya. Justo a lo que quiero llegar respecto a la clonación de discos duros, ya sea por software o ya sea por clonadores físicos, ¿no? ¿Qué quiero decir acá? O sea, si uno quiere clonar de un disco duro, de repente que está algo grave, o sea, hay programas que permiten ver la salud de un disco duro. Si está en alerta amarilla, urgente, comprar disco duro nuevo y se puede respaldar a través de una clonación, de un disco a otro disco, que sea de la misma capacidad. O puede ser que el segundo disco nuevo puede ser de más capacidad. Pero también todo depende cuánta información tiene
la computadora, la computadora principal, ¿no? O el disco principal. Supongamos, si este tiene 500 gigas de capacidad, pero tiene 400 de información, 400 gigas de información, y este segundo disco sea, no sé, 250 gigas. ¿Entraría esa información a este? Pues no. ¿Por qué? Porque no están acordes a las capacidades. Pero supongamos que este disco tiene 50 gigas de información. 50 gigas de información. ¿Ya? Y lo estás instalando, quieres ponerle un disco duro supongamos, de 250 gigas de capacidad. La información es inferior a la capacidad, ¿cierto? Entonces sí se va a poder hacer la clonación. Sí se va a poder. ¿Ok, chicos? Justo acá pongo otra casuística, ¿no? Quiero clonar de mi disco duro que está un poco mal, de 500 gigas, a un disco de 1 tera. Te hago la clonación. Normal. No va a afectar mucho. Lo pasas con tranquilidad. Mira, este es a un disco duro de lacto. O sea, tú tranquilamente puedes pasar o clonar un disco a un disco duro de lacto. Son casos raros que suceden esto. Casos muy raros. Otro caso que también puedes pasar de tu disco mecánico, clonar a un disco sólido. Para recordar de que todo depende también cuánta información tiene el disco duro. Si el disco duro tiene, no sé, algo de 400 gigas de información, con un disco duro de 480 gigas, sí, sobrado se puede pasar la información. Pero se recomienda que siempre que el disco duro, el segundo disco duro, sea de mayor capacidad que este. ¿Para qué? Para que pueda tener más almacenamiento, ¿no? Para que pueda seguir guardando información. ¿Se entendió esto acá? ¿Estas características? ¿Alguna duda? Profesor, todo claro. Ya. De eso consta lo que es la clonación de discos duros. Hemos visto lo que es la parte fundamental, conceptos y características de ello. En unas clases posteriores se va a hacer como ¿ya han visto lo que es instalación del Windows 10? ¿Alguien que me responda? Profesor, hay una duda, profesor, en ese de clonación. Ya dígame, antes que termine el tiempo. O sea, que clonación significa que es sacar el equipo, ponerlo otro equipo, esa es clonación. Claro, hacer una Quiero entender, copia, ¿no? claro, hacer una copia a un segundo disco duro, ¿no? Y ahí ponerlo a la misma computadora, es lo que me quiere decir, También, ¿no? bien a la misma computadora o a otras computadoras que quieras replicar lo mismo. Ya. Ya. Ya, profesor. Ya, chicos. Ya. De esto consta lo que es la clonación de discos duros. Ya. Bueno, voy a pausar la grabación y no sé si les han alcanzado